Un saludo a todas esas bonitas personas que comentan y dan like. Gracias por el apoyo. Un rencor y odio absoluto por su padre. Eso es lo que puedo ver en Todoroki, le comentaba Son Goku a Izuku Midoriya, quienes observaban el combate del joven bicolor hace ya varias rondas antes. La voz del Saiyajin había sido baja, casi reflexiva, pero cargada de una certeza afilada. Deku no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la arena, absorbiendo cada detalle, cada decisión tomada por Todoroki en aquel combate pasado. En el fondo, ya lo sabía, pero escuchar esas palabras de Goku le dio forma a una inquietud que llevaba tiempo creciendo en su pecho. El recuerdo se deslizó entonces, suave pero implacable. Los pasillos de salida hacia el estadio aparecieron en su mente, largos y silenciosos, apenas iluminados por la luz del exterior. Allí, lejos del rugido del público, recordó la mirada de Todoroki fija en él, con el rostro impasible, sus palabras, duras, contenidas, revelaban una herida mucho más profunda. No hablaba solo de poder, sino de orgullo, de expectativas impuestas, de un fuego que se negaba a usar porque simbolizaba todo aquello que detestaba. Para Todoroki, ganar sin usar su fuego no era una estrategia, era una declaración, una forma de demostrar que no era la extensión del sueño roto y egoísta de su padre. Deku recordaba su expresión en ese momento. Sería, tensa, como si cada palabra pronunciada fuera una carga necesaria. Entonces, el recuerdo se desvaneció lentamente. El sonido aturdidor del público y los gritos de Present Mic lo regresaron a su inevitable presente. Deku avanzaba ahora con el corazón golpeando con fuerza, insistente, como si quisiera escapar de su pecho. Frente a él, encontró la mirada fría y decidida, casi imbatible del joven Todoroki. Dos voluntades opuestas. Dos caminos marcados por decisiones muy distintas. Deku apretó los puños, consciente de que no solo estaba a punto de enfrentar a un rival poderoso, sino a alguien que luchaba contra sí mismo. Y mientras ambos se acercaban a la arena, el combate aún no había comenzado. Pero la batalla interior ya estaba en marcha. La voz de Present Mic estalló sobre el estadio como un disparo de salida. Sus palabras, cargadas de emoción pura, encendieron al público y cortaron el aire con precisión. Comiencen. En ese instante, no hubo duda alguna. Tanto Deku como Todoroki sabían que ninguno se guardaría nada. El suelo tembló cuando Todoroki alzó el brazo. Desde la arena emergió una masa de hielo afilado, elevándose como una muralla viva que avanzó de inmediato hacia su oponente. El frío mordía el aire, cristalizando la humedad en fragmentos brillantes que reflejaban la luz del sol. Deku reaccionó por instinto. El One for All rugió dentro de su cuerpo y, con un movimiento seco, liberó un disparo de aire comprimido. La presión invisible impactó el hielo con violencia, haciéndolo estallar en una lluvia de fragmentos que se dispersaron por la arena como metralla congelada. Pero el precio fue inmediato. Un chasquido seco recorrió su dedo índice. El dolor ascendió como una descarga eléctrica, y Deku apretó los dientes, conteniendo el grito mientras su mano temblaba. No obstante, el combate no se detuvo. Todoroki avanzaba sin descanso, levantando más estructuras de hielo, buscando ángulos, cerrando espacios, presionando sin dar tregua. Cada ataque era preciso, calculado, frío. Deku, por su parte, respondía como podía, rompiendo, esquivando, resistiendo, pero con cada uso del poder, sus opciones se reducían. Sus dedos comenzaban a fallar uno a uno, incluso forzándose a usar la mandíbula, liberando de nuevo la presión del One for All desde su propio cuerpo, en un intento desesperado por mantenerse en pie. El dolor ya no era solo punzante. Era profundo, constante, acumulándose como una marea que amenazaba con arrastrarlo. Y aún así, siguió. Para empeorar su situación, el joven pecoso recurrió a dedos que ya había usado antes, resultando en fracturas más graves. Un castigo que su cuerpo ya no podía ignorar. Desde las gradas, All Might observaba con el ceño fruncido, los puños apretados con fuerza. La preocupación era evidente en su rostro, pero no apartaba la mirada. Confiaba en su sucesor, incluso cuando cada segundo parecía arrancarle algo más. La mayoría del público solo veía un combate espectacular. Choques de poder, hielo contra aire, velocidad y destrucción. Pero no todos miraban lo mismo. Goku, entre la multitud, no apartaba la vista de los rostros. Se fijó en algo que los demás pasaban por alto: la mirada de Deku. Cada vez que podía, el joven Midoriya buscaba los ojos de Todoroki, no con miedo, sino con insistencia. Como si estuviera intentando alcanzarlo más allá del combate.
como si, en medio del dolor, todavía estuviera buscando comprenderlo. Y en esa mirada, Goku reconoció algo familiar, una determinación nacida no del odio, sino del deseo de salvar, incluso en plena batalla. A pesar de todo, el combate continuó sin tregua. Todoroki avanzaba una y otra vez, levantando muros, lanzas y oleadas de hielo que buscaban atrapar a Deku desde todos los ángulos posibles. El suelo de la arena crujía bajo el peso del frío, cubriéndose de escarcha mientras el aire se volvía denso y cortante. Deku evitaba cada ataque por puro instinto y voluntad. Su cuerpo ya no respondía con la misma precisión, pero seguía moviéndose, forzándose a encontrar espacios imposibles entre las embestidas de hielo. Entonces, en un intento desesperado por romper la presión, liberó un ataque mucho más poderoso. El impacto fue brutal. La onda de choque atravesó la arena, y el precio fue inmediato. Un crujido seco recorrió su brazo entero. El dolor lo golpeó de lleno, haciéndolo caer de rodillas mientras su extremidad quedaba completamente inutilizada. El brazo colgaba sin fuerza, derrotado, como si ya no le perteneciera. El estadio quedó en silencio por un instante. Fue entonces cuando algo cambió. Bakugo, Goku y el propio Deku lo notaron al mismo tiempo. Todoroki había reducido su velocidad. Sus movimientos ya no eran tan precisos. Su respiración se volvía visible en el aire frío, y su cuerpo comenzaba a temblar. La conclusión fue inevitable. A pesar de su don de hielo, el cuerpo de Todoroki no podía soportar tanto frío. ¿Por qué no utilizas tu lado izquierdo?, preguntó Deku de manera retadora. Así podrías nivelar la temperatura de tu cuerpo y atacar de manera más eficiente. Todoroki se quedó en silencio. El viento helado recorrió la arena mientras su mirada permanecía fija, endurecida. Deku dio un paso más, ignorando el dolor que le recorría el cuerpo. Es por tu padre, ¿no es así? Los ojos de Shoto se afilaron al instante. No hubo respuesta, no porque no quisiera hablar, sino porque no podía negarlo. Él mismo le había revelado al joven peliverde esa herida del pasado, a diferencia de Goku, quien lo había deducido por sí solo. De manera casi instintiva, Todoroki giró el rostro hacia las gradas. Allí estaba Goku, observándolo con esa expresión tranquila pero incisiva, la misma que parecía atravesarlo sin decir una sola palabra. Esa mirada comenzaba a resultarle insoportable, como si desnudara la verdad que intentaba ocultar. Shoto volvió la vista al frente, apretando los dientes. Ya te lo dije, Midoriya. Seré el ganador sin ocupar el estúpido poder de mi padre. Sus palabras cayeron pesadas sobre la arena. El hielo volvió a crecer a su alrededor, pero ahora, detrás de la determinación, su cuerpo temblaba con mayor fuerza. No era solo un combate por la victoria. Era una guerra contra su propio origen. Y Deku, aún de pie, roto pero firme, lo entendió con absoluta claridad. Entonces, Deku explotó. Ya deja de pensar de esa manera, dijo, apretando el puño del brazo que aún le quedaba funcional. Su voz no tembló. Fue firme, cargada de frustración y convicción. Desafíame y atácame con todo lo que tengas. El grito resonó por todo el estadio, atravesando el ruido del público y el crujido del hielo. No era una provocación vacía. Era un llamado. Un desafío directo al corazón de Todoroki. Desde las gradas, Son Goku observaba en silencio. Sus ojos se entrecerraron ligeramente al notar la intención detrás de aquellas palabras. No vio a un chico desesperado, vio a alguien intentando romper las cadenas de otro, incluso a costa de sí mismo. Todoroki reaccionó por reflejo. Ya te lo dije, no utilizaré un poder que es totalmente ajeno a mí. La voz de Todoroki era firme, casi cortante, como si repitiera un juramento que se había impuesto a sí mismo. Deku apretó los dientes. La ira le tensó el rostro, no como odio, sino como una frustración profunda que nacía del deseo de verlo avanzar. No, es tu poder. El silencio cayó por un instante. Y entonces, algo se rompió dentro de Todoroki. Los recuerdos lo inundaron sin aviso, uno tras otro, como una avalancha imposible de detener. La voz de su madre resonó suave, temblorosa, pero sincera. Si tú quieres ser un héroe, puedes serlo. Luego, las palabras que había escuchado de All Might en la televisión cuando era niño, cargadas de una promesa que parecía hablarle directamente. Aunque los dones se heredan, no significa que dicten el camino de una persona. Ustedes pueden elegir lo que quieren ser. Eso es lo que significa cuando digo, ya estoy aquí. Y por alguna razón, también regresaron las palabras de Son Goku. Todo ese odio, todo ese rencor, te impiden ver quién eres. No permitas que esa oscuridad te consuma, y vence tu lado oscuro con la llama de tu propio poder. El cuerpo de Todoroki tembló con fuerza.
El hielo a su alrededor comenzó a resquebrajarse, no por un ataque externo, sino por una decisión interna largamente contenida. El aire cambió. El frío ya no dominaba la arena por completo. Entonces, el poder estalló. Una llamarada surgió desde su lado izquierdo, violenta, abrumadora, mezclándose con el hielo en una explosión de luz y calor que opacó todo el estadio. El contraste fue absoluto. Fuego y hielo coexistiendo, no en conflicto, sino en equilibrio. Las gradas quedaron en silencio, cegadas por aquel despertar. Entre la multitud, Son Goku sonrió, aliviado. No era una sonrisa de victoria, sino de comprensión y orgullo. En la arena, Deku también sonrió, con el corazón acelerado. Había miedo en su expresión, pero también orgullo. Todoroki había entendido. Y en ese instante, el combate dejó de ser solo una pelea. Se convirtió en el nacimiento de algo nuevo. Y así, de manera poética y épica, Izuku Midoriya activó el One for All. Su cuerpo crujió bajo la presión de un poder que no perdonaba errores, pero su determinación era absoluta. Frente a él, Todoroki ya no retrocedía. Su decisión estaba tomada. El hielo se alzó primero, imponente, desgarrando la arena con un estruendo seco. Un instante después, el fuego respondió. No tímido, no contenido, sino feroz. Por primera vez, el lado izquierdo de Todoroki ardía con una voluntad propia, provocando una reacción en cadena imposible de detener. En la arena, ambos avanzaron al mismo tiempo. El One for All explotó en un destello violento, mientras el hielo y el fuego de Todoroki convergían en perfecta desarmonía. Intenta acercarte. Despliega tu poder. Y atácame con todo lo que tengas. La colisión fue brutal. Una ráfaga de aire helado salió disparada del punto de impacto, cortante, salvaje, barriendo el estadio como un vendaval polar. En las gradas, mientras los demás espectadores, estudiantes, héroes y maestros no podían seguir el ritmo de la explosión, Son Goku no se movió. Solo afiló ligeramente los ojos. Observó aquella explosión de poder con atención absoluta, reconociendo la magnitud del choque, y el precio que ambos jóvenes estaban pagando. El aire frío cubrió todo. El sonido se extinguió. Y después, todo comenzó a tranquilizarse. Cuando la cortina de humo comenzó a disiparse, una figura apareció fuera de la plataforma. Izuku Midoriya había sido expulsado por la fuerza del impacto. Dio un paso, y su cuerpo finalmente cedió. Cayó al suelo sin fuerzas, completamente noqueado, inconsciente, derrotado por su compañero bicolor. Midoriya salió de la plataforma, gritó Midnight con urgencia. Shoto Todoroki avanza a la siguiente ronda. El público estalló. En el centro de la arena, Todoroki permanecía de pie, apenas. Su respiración era errática, profunda, descontrolada. Sus ropas estaban rasgadas por la violencia del combate, dejando al descubierto parte de su torso marcado por el vapor, el frío y el calor residual de sus propios dones. Se había exigido más de lo que jamás imaginó posible. No solo físicamente. Las palabras de Midoriya y la presencia silenciosa de Son Goku. Ambos habían perforado algo dentro de él, rompiendo un peso invisible que llevaba años cargando. El fuego que ardía en su interior ya no era una cadena, era una elección. Y mientras el estadio celebraba, Shoto Todoroki comprendió que aquella victoria no había sido solo sobre su oponente, sino sobre sí mismo. Así, los combates continuaron su trayecto natural, como un río que no se detiene aunque arrastre heridas en su cauce. El estadio no esperó. Bakugo fue el siguiente en demostrar su brutalidad. Primero Kirishima, y luego Tokoyami. 2 rondas consecutivas. 2 derrotas rápidas. Ninguno de los dos tuvo una oportunidad real ante la agresividad cruda del rubio de las explosiones, una furia que alternaba entre lo contenido y lo desatado, como una bomba siempre a punto de estallar. Bakugo no peleaba, arrasaba. Y entonces, llegó el momento que muchos esperaban. El siguiente combate enfrentaría al joven Saiyajin contra el vencedor de la ronda más escandalosa hasta ahora, Shoto Todoroki. Son Goku avanzaba por el pasillo que conectaba los vestidores y la sala de espera con el estadio. Sus pasos eran tranquilos, casi relajados, pero su presencia seguía siendo pesada, como si algo en él estuviera siempre preparado para el combate.
La luz artificial del corredor se reflejaba en sus ojos oscuros, atentos y serenos. Fue entonces cuando la vio. Sentada en los escalones, a un costado del pasillo, estaba la joven Asabache. Ya no tenía aquella expresión triste de antes. Pero tampoco sonreía. Su rostro mostraba una calma extraña, frágil, como la quietud que queda después de una tormenta. No estaba esperando por casualidad. Estaba esperando por él. Goku se detuvo frente a ella. No dijo nada de inmediato. Solo la observó por un segundo, notando ese pequeño cambio en su mirada, y comprendiendo, sin necesidad de palabras, que algo dentro de ella también había comenzado a acomodarse. ¿Ya te encuentras mejor, Lao Yorzu? Preguntó el joven ruso, velando por la tranquilidad de su compañera. Ella levantó el rostro con suavidad. Sus facciones ya no reflejaban la derrota reciente, sino una serenidad frágil, recién reconstruida. Sí, mucho mejor. Gracias, Goku-san. Respondió con un tono bastante amable y tranquilo. Solo quería desearte mucha suerte en tu combate, ya que tendrás que pelear con Todoroki. Y como sabemos, es uno de los más fuertes de la escuela. Son Goku asintió con una leve inclinación de cabeza. No había arrogancia en su gesto, solo gratitud genuina. Muchas gracias, Lao Yorzu, respondió Goku con humildad y agradecimiento real hacia las esperanzas de su compañera porque saliera victorioso. Por un momento, el aire pareció detenerse. Son Goku se dio la vuelta, dispuesto a continuar su camino hacia la arena. Fue entonces cuando la joven Azabache reaccionó, intentando llamar su atención. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa. Pero las palabras no salieron. No era miedo. Era algo más incómodo. Sentía pena. Y, por alguna extraña razón, también se sentía intimidada por la presencia de su compañero ruso. No por su fuerza, sino por la calma que lo rodeaba, esa seguridad silenciosa que no necesitaba imponerse. Goku siguió avanzando. A cada paso, el rugido del estadio se hacía más fuerte, hasta que finalmente lo envolvió por completo. El público vitoreaba con fuerza. Su nombre ya no pasaba desapercibido. Se había vuelto una figura destacada del festival deportivo gracias a los espectáculos que había ofrecido combate tras combate. Entonces, la voz inconfundible de Present Mike estalló en los altavoces. Y ahora, un nuevo combate se acerca. Del curso de héroes ha adquirido mucha popularidad. Chicas, no se amontonen por él. El joven ruso, Son Goku. Y del otro lado, también del curso de héroes, chicas, tampoco se amontonen por él. El joven prodigio, Shoto Todoroki. El estadio enloqueció. Gritos, aplausos y ovaciones se mezclaron en una sola marea de ruido. Desde las gradas, Uraraka y los demás observaban con atención, conscientes de que lo que estaba por comenzar no sería un combate cualquiera. Aún en la salida del pasillo, Momo permanecía inmóvil. Observaba atentamente a su compañero ruso avanzar hacia el centro de la arena, con la espalda recta y la mirada firme, como si el caos a su alrededor no existiera. Tú puedes, Goku-sama, dijo prácticamente solo para ella. Sus ojos brillaron con suavidad. Al mismo tiempo, su mente regresó a esas palabras tranquilizadoras, amables y sinceras que él le había dedicado tan solo unas horas antes, cuando éste la encontró devastada tras su combate perdido contra Tokoyami. El recuerdo volvió con claridad. ¿Te encuentras bien, Lao Yorzu? La voz había sido tranquila, sin sorpresa ni lástima. Momo estaba sentada en una de las bancas del pasillo, con la mirada perdida, cuando levantó el rostro y se encontró con quien menos esperaba ver en ese momento. Son Goku, su nuevo compañero de clase. El estudiante de intercambio que había llegado hacía apenas unos meses, y que, aún así, parecía entender más de lo que decía. Estoy bien, Goku-san, gracias. Respondió ella, tomando el pequeño helado que él le ofrecía, con un gesto tímido. Goku se sentó a su lado sin decir nada más. No invadió el silencio. Simplemente estuvo ahí. Su mirada se posó en ella con atención genuina, algo que Momo notó de inmediato. No sintió vergüenza, ni mucho menos incomodidad. Sintió presión. No por parte de su compañero, sino por ella misma, la presión de querer hablar, de soltar lo que llevaba atorado desde hacía minutos. Y por alguna extraña razón, la mirada tierna y llena de dulzura y empatía de su compañero la orilló a finalmente soltarse. Entonces, sin que Goku dijera una sola palabra, la joven Azabache se quebró. Es solo que siento que pude haber hecho más, debí haber hecho más, confesó, apretando el helado con fuerza. ¿Viste mi combate contra Tokoyami? No pude hacer nada, ni hice nada. Ni siquiera pude darle un solo golpe o ataque efectivo. Me sacó en menos de 15 segundos. Su voz tembló.
no por tristeza pura, sino por frustración. Por decepción consigo misma. Goku guardó silencio unos segundos. Observó su propio helado, como si buscara ahí la forma correcta de responder. Afuera en el estadio, el público vitoreaba, ajeno por completo a ese momento. Y, finalmente, habló. ¿Sabes algo, Lao Yorozu? Dijo con calma. En las batallas, perder no siempre significa que fallaste, los combates no siempre se liberan en el campo de batalla. A veces se liberan después, justo aquí, dijo, señalando su propio pecho. Y aquí también, continuó, cambiando el señalamiento a su cabeza. Muchas veces nos limitamos a nosotros mismos, creyendo erróneamente que no tenemos lo necesario para salir adelante, y muy probablemente eso fue lo que te ocurrió a ti. No perdiste porque Tokoyami fuera mejor que tú. Perdiste porque dudaste de ti misma. Las palabras no pesaron como una crítica. Al contrario, llegaron envueltas en una calidez honesta, directa, imposible de malinterpretar. Momo bajó aún más la mirada. Pero tú viste cuánto duró ese combate, muy poco. No pude hacer nada realmente. Sí, es verdad, respondió Son Goku. No pudiste hacer nada, pero eso no significa que era imposible para ti. Ella alzó el rostro, sorprendida, como si de alguna manera él hubiera adivinado lo que realmente le dolía. Tu don es increíble. Continuó el joven Saiyajin. Si no me equivoco, una vez comentaste que tu don requiere que pienses en absolutamente todos los elementos y moléculas que requiere un objeto para ser creado, ¿no es así? Eso es simplemente increíble. Además de que demuestra lo inteligente que eres. Momo sintió algo aflojarse en su pecho. Sin embargo, en combate directo, esos mismos pensamientos sobre cómo fabricar tus armas, pueden llegar a bloquear los pensamientos que tienes que tener para esquivar y utilizarlos de manera correcta. Eso fue lo que te pasó. Goku la miró con una pequeña sonrisa tranquilizadora. Solo tienes que mejorar en ese aspecto. Esta derrota no significa que tú ya no puedas continuar avanzando. A veces, las derrotas no significan que fallamos, significan una nueva oportunidad para aprender. Y eso es lo que tienes que hacer. Una heroína futura tan increíble como tú, deberá aprender a lidiar con eso, para seguir escalando todavía más. El corazón de Momo dio un pequeño latido más fuerte. Dudó un instante antes de hablar. Pero, es que el mundo espera de mí grandes cosas. Tengo el apellido Yaoyorozu en mi nombre y necesito demostrar que soy digna de él. Necesito demostrar que puedo ser una gran heroína. Goku se levantó con calma. Ya eres una gran heroína, solo necesitas creer en ti misma. Y no para demostrarle nada al mundo, sino para demostrártelo a ti misma. Ella lo observó, en silencio poniendo total atención a cada movimiento que el joven ruso hacía, y al mismo tiempo sintiendo una extraña calidez en el pecho que hacía que su dolor disminuyera con cada palabra. Además, estoy seguro de que ya muchos deben haber reconocido tu gran talento y valor. Seguro debes tener a alguien que te admire mucho y quiera ser como tú. Goku comenzó a alejarse, pero antes de salir del pasillo, añadió una última frase, casi con ligereza. Seguramente ya tendrás algún fan que pronto te pedirá una fotografía o un autógrafo, o incluso te regale algo, jaja, ya lo verás. Y entonces, el recuerdo se disipó. De vuelta en el presente, Momo permanecía en la salida del pasillo, observando la espalda de Son Goku mientras avanzaba hacia la arena. El rugido del estadio lo envolvía por completo, pero para ella, todo parecía difuminarse. Las palabras de aquel momento seguían vivas en su pecho. Tú puedes, Goku-sama. Dijo en voz baja, con un brillo sincero de admiración en sus ojos, mientras el joven Saiyajin no miraba hacia atrás, avanzando con paso firme hacia el campo de batalla. Mientras, Goku finalmente se encontró frente a frente con Todoroki, ambos compartiendo el mismo escenario, conscientes de que solo uno de los dos podría salir victorioso. Supongo que tú también quieres que te ataque con todo lo que tengo, ¿no es así, Son Goku? Preguntó Todoroki de manera fría y casi despectiva hacia su compañero. Goku ladeó apenas el rostro, con una expresión relajada que contrastaba con la tensión que ya comenzaba a inundar la arena. De lo contrario, perderás muy rápido, Todoroki, respondió Goku con un tono sarcástico, pero cargado de una verdad que no necesitaba ser elevada. El aire pareció comprimirse. Los espectadores permanecían expectantes ante el inminente combate. Y entonces, comiencen. Gritó Present Maid con su energía característica. El suelo tembló. Al instante, una lluvia de estalactitas afiladas emergió del campo de batalla, disparadas desde el suelo con una velocidad brutal, el hielo cristalizando en fracciones de segundo.
El ataque era directo, sin rodeos, diseñado para aplastar antes de permitir reacción alguna. Pero Goku ya estaba en movimiento. Bloqueó la primera con el antebrazo, el impacto resonó como metal contra piedra. La segunda fue detenida con la rodilla, desviándola apenas lo suficiente para evitar el golpe directo. La tercera estalactita, afilada y precisa, se dirigía directamente a su rostro. Goku cerró el puño. El hielo se detuvo a escasos centímetros de su cara. Un ataque certero. Medido. Calculado. ¿Tan enojado está? No, él no actúa de manera impulsiva, sabía que podía bloquearlo, pensó Goku para sí mismo. Y entonces el combate se volvió frenético. Todoroki no dio tregua. Oleadas de hielo surgían una tras otra, columnas, cuchillas, muros que intentaban acorralar, reducir el espacio, forzar el error. El frío mordía el aire, congelando incluso el aliento. Pero Goku se movía, bloqueaba, esquivaba, avanzaba y retrocedía con una fluidez casi antinatural. Sus movimientos no eran desesperados ni rígidos. Eran precisos, elegantes, como los de un depredador que ya ha leído cada intención de su presa. Su cuerpo respondía antes de que el ataque terminara de formarse. Desde las gradas, muchos comenzaron a notarlo. Shoto Todoroki era fuerte. Tenía entrenamiento, un talento nato y un poder digno del heredero del héroe número 2. Su dominio del hielo era abrumador. Pero Goku estaba en otro nivel, no por fuerza bruta, sino por control. Por lectura. Por experiencia. Cada movimiento suyo gritaba combate real, supervivencia, instinto puro. Aún así, una certeza flotaba en el aire, palpable como la escarcha. Tal vez las cosas cambien. En cuanto Todoroki comience a pelear más en serio, nuevamente, un conjunto de hielo emergió del suelo. Esta vez no fue una lluvia caótica, sino una columna horizontal, afilada y veloz, que avanzó como una lanza gigante buscando impactar de lleno contra Goku. El Saiyajin reaccionó al instante. Con un salto limpio y preciso, esquivó el ataque y quedó justo encima de la columna congelada. El hielo crujió bajo su peso, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Goku volvió a impulsarse, girando en el aire con una mortal hacia atrás, su cuerpo trazando un arco elegante y peligroso. Mientras descendía, con un tono casi burlón, habló. Aún sigues sin atacarme con tu máximo poder. Y justo inmediatamente una patada impactó de lleno en el rostro de Shoto Todoroki. El golpe fue seco, contundente, obligándolo a retroceder varios pasos, dejando marcas claras en la nieve endurecida del estadio. Cuando finalmente se detuvo, quedó de frente al Saiyajin, respirando con mayor dificultad. Goku aterrizó con suavidad, reincorporándose al instante. Sus pies se afirmaron en el suelo y su postura cambió. Ya no era relajada. Era una posición de combate real. Todos los presentes notaron el cambio, Kirishima se estremeció ligeramente por la emoción, Izuku Midoriya permanecía atento a cada mínimo movimiento, Bakugo miraba fijamente con rabia contenida al joven ruso y Uraraka observaba con orgullo como queriendo presumirle al mundo lo increíble que era su mejor amigo. Y entonces, en un parpadeo, Goku embistió. Los golpes comenzaron a caer uno tras otro. Rápidos. Precisos. Demoledores. Puños y patadas que no buscaban espectacularidad, sino eficacia. Todoroki apenas podía reaccionar. Algunos ataques lograban ser bloqueados, pero muchos otros encontraban su objetivo. Las costillas, el estómago, el rostro. Cada impacto era una lección dolorosa. La diferencia en combate cuerpo a cuerpo se hacía evidente. Goku dominaba el ritmo, el espacio, el tiempo. Para muchos espectadores, la pelea comenzaba a volverse incómoda de observar. No por falta de poder, sino por el desequilibrio. En ese momento, y desesperado por recuperar terreno, Todoroki levantó un enorme muro de hielo entre ambos. La estructura se alzó como una barrera absoluta, obligando a Goku a detener su avance. Pero solo fue un segundo. El Saiyajin cargó su peso hacia adelante y lanzó un golpe brutal. El impacto destrozó la columna en miles de fragmentos de hielo que salieron disparados por el aire como metralla congelada. Goku avanzó entre los restos. Y entonces lo notó. Todoroki ya no estaba ahí. El suelo bajo sus pies comenzó a cambiar. El hielo se extendió silencioso, traicionero, trepando por sus botas. Una escarcha sólida se formó al instante, atrapando sus pies, adhiriéndolos al suelo con una fuerza implacable. No era un ataque frontal, era una trampa. Y por primera vez en el combate, Todoroki había logrado detenerlo. Desde las gradas, el asombro era absoluto. No quedaban dudas.
A lo largo del festival deportivo, Son Goku había destacado de manera clara. Su velocidad casi inhumana durante la carrera inicial, su precisión y sangre fría al proteger y capturar banderas en la segunda prueba, y ahora, finalmente, su estilo de combate terminaba de revelar una verdad imposible de ignorar. Esto no era normal. Es increíble. Se nota que su entrenamiento es único. Además de que él parece ser todo un verdadero hombre prodigio, dijo Kirishima en voz alta, con los ojos brillándole de emoción. Midoriya observaba sin parpadear, murmurando palabras sin sentido, analizando cada movimiento, cada paso, cada golpe, como si su mente corriera tan rápido como el propio combate. Tokoyami, junto al resto de la clase, apenas podía ocultar su sorpresa. Aquello no era talento improvisado. Eran años y años de disciplina, un cuerpo moldeado para pelear desde casi el inicio de su vida. Uraraka, en cambio, no parecía tan sorprendida. Había entrenado con el Saiyajin antes. Conocía esa agilidad, esa precisión quirúrgica, esa manera tan natural de moverse en combate. Para ella, no era una revelación, era una confirmación. Bakugo observaba en silencio. Molesto, sí, pero sereno. Analizaba cada intercambio con frialdad, recordando aquella noche en la que el joven Saiyajin lo había derrotado con una facilidad que aún le quemaba en el orgullo. Goku no estaba mostrando todo. Y eso lo sabía muy bien. En la arena, el silencio se rompió. ¿Qué me dices de ti?, dijo por fin Todoroki. Goku mostró una leve expresión de extrañeza, casi imperceptible. Tú también te la has pasado conteniéndote sin parar en todo el festival, incluso desde que llegaste a la escuela. Me pides que luche con todo lo que doy, y tú no haces lo mismo. Las palabras cayeron pesadas, directas, sin rastro de duda. No era una acusación vacía. Era un reto. Un desafío frontal para que Son Goku dejara de jugar y comenzara, por fin, a demostrar una parte de lo que realmente era capaz de hacer. El aire se tensó. Y por primera vez desde que inició el combate, algo cambió en la mirada del Saiyajin. La arena quedó en silencio. Por unos breves segundos, el estadio entero pareció contener la respiración. Miles de miradas fijas, miles de corazones expectantes. El único sonido que persistía era el crujido sordo de la escarcha, aún aferrada a los pies del joven ruso, como si el hielo mismo dudara de lo que estaba a punto de ocurrir. Varios héroes profesionales lo notaron, incluso All-Might, quien observaba curioso acerca del joven de cabello alborotado que parecía poseer el control absoluto. Y entonces, sin previo aviso, ocurrió algo intimidante. Son Goku dio un paso. El hielo se quebró. No explotó. No se desgarró violentamente. Simplemente cedió, como si nunca hubiera tenido derecho a retenerlo. Goku liberó sus pies del grueso bloque congelado con una tranquilidad, una facilidad, y una indiferencia simplemente perturbadoras, una sencillez que heló la sangre de más de uno. Todoroki lo notó al instante, y por primera vez desde que comenzó el combate, no pudo ocultar su sorpresa. ¿Realmente pudo hacer eso desde un principio?, se preguntó a sí mismo. El Saiyajin avanzó unos cuantos pasos más, ligeros, firmes, manteniendo aún la distancia entre ambos. Su postura había cambiado. No era agresiva, era decidida. Estaba claro. Había decidido, por fin, responder al reto. Goku extendió la mano, no como quien amenaza, sino como quien apunta. Sus dedos se abrieron con precisión, y el guante negro de cuero, de dedos cortados, quedó expuesto al sol. Y en ese instante, una pequeña luz amarilla comenzó a brillar en su palma. Un zumbido vibrante y repetitivo llenó el aire. No era estridente, pero sí constante. Vivo, algo que no pertenecía a ese lugar. El estadio entero quedó atónito. Incluso All-Might abrió ligeramente los ojos. ¿Qué es eso? La luz creció apenas un poco más, concentrándose, palpitando como un corazón diminuto cargado de energía. El sonido fue corto, potente, y entonces, la esfera salió disparada a una velocidad absurda. Un destello amarillo cruzó la arena en un instante, obligando a Todoroki a reaccionar por puro instinto, lanzándose hacia un costado apenas a tiempo, sintiendo el calor rozar su uniforme, mientras la energía pasaba de largo. Pero el ataque no se detuvo. La esfera continuó su trayectoria, directa hacia las gradas. Por un segundo eterno, los héroes profesionales se tensaron. El peligro era real. Cementos ya se preparaba para levantar un muro de concreto, anticipando lo peor. Y entonces, Goku cerró el puño, giró la muñeca, abrió la mano nuevamente y alzó el antebrazo hacia el cielo. Como si hubiera sido una orden absoluta. La esfera respondió. La energía giró abruptamente hacia arriba, obediente, precisa, alterando su curso en un ángulo imposible.
Pasó rozando el límite del estadio, tan cerca que algunos espectadores sintieron el calor abrasador acariciar sus rostros. Y luego, dicha energía se perdió en el cielo, dejando tras de sí una estela luminosa, como si un pequeño meteorito hubiera decidido abandonar la Tierra al revés, desafiando toda lógica. El silencio regresó. Pero ya no era expectante. Era miedo, incredulidad y sobre todo incertidumbre. El estadio entero quedó suspendido en un silencio incrédulo, roto solo por murmullos ahogados. Absolutamente todos estaban anonadados, incluso algunos héroes profesionales, profesores y estudiantes, puesto que jamás habían presenciado un poder como ese. Entre los alumnos de la UA surgieron preguntas inevitables. ¿Qué clase de quirk era el de Son Goku? ¿Acaso no se suponía que era solo un potenciador físico? En las gradas, los espectadores no podían apartar la mirada del cielo aún marcado por la estela de energía. ¿Vieron eso? Es como si un cohete saliera de la palma de sus manos. Es una locura, estos jóvenes de hoy en día son aterradores, dijo Cementos mientras observaba en silencio, con el ceño fruncido, recordando las monstruosas demostraciones de poder que había visto ese día. Bakugo, Todoroki, Midoriya, y ahora, la nueva promesa de la UA, Son Goku. En la arena, Todoroki se incorporó lentamente. Sus ojos, más abiertos de lo habitual, reflejaban una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó sin rodeos. Son Goku lo miró con una expresión inusualmente fría, casi imitándolo por un breve instante. ¿Me pediste que peleara en serio, no es así, Todoroki? No hizo falta decir más. En ese momento, Todoroki lo entendió. El aire cambió, el ambiente se tensó. Aquello ya no era una exhibición, era el combate real. Ambos adoptaron guardia nuevamente, mientras el estadio estallaba en vítores. Sin embargo, había algo diferente esta vez, y es que, a diferencia del joven ruso, la postura de Shoto Todoroki era insegura, casi temerosa, no por miedo, sino por duda, por una batalla interna que se liberaba en su mente. Y sin embargo Goku avanzó primero, pasando de una caminata tranquila a una carrera feroz en cuestión de segundos, el puño cargado, el cuerpo inclinado hacia adelante. Y conforme se acercaba, Todoroki lo sintió con claridad. El lado izquierdo de su cuerpo comenzaba a arder nuevamente. ¿Acaso era miedo? ¿Acaso era motivación? Así, sin estar seguro de lo que realmente le ocurría. Observó al joven Saiyajin acercarse a él. Lo había logrado. Son Goku había forzado a su compañero a dejar de contenerse, del mismo modo en que él acababa de hacerlo. Justo en ese instante, cuando el puño de Son Goku estaba a nada de impactar, y el aire ya presagiaba un nuevo choque de poderes, el momento se quebró de forma abrupta. Me rindo, la voz de Todoroki resonó con firmeza. El puño de Goku se detuvo a escasos milímetros de su rostro, el viento del golpe inconcluso agitando el cabello bicolor del joven. ¿Qué?, dijo el Saiyajin, con una expresión de absoluta confusión. Dije que me rindo, repitió Todoroki, mientras las llamas de su lado izquierdo se apagaban poco a poco, dejando tras de sí un calor residual que se desvanecía en el aire. Sin mirar atrás, el joven prodigio le dio la espalda a Son Goku y caminó con paso sereno hacia el límite del escenario. A unos cuantos pasos, cruzando la línea que marcaba el límite. Shoto Todoroki ha salido del escenario. Son Goku pasa a la última ronda, anunció Midnight. Algunos vítores estallaron, pero muchos otros quedaron atrapados en la incredulidad. Nadie comprendía del todo cómo el hijo de Endeavor había decidido rendirse de esa manera. Son Goku, recuperando su postura, fue el único que se atrevió a romper el silencio. ¿Por qué? Todoroki. Ahora entiendo que no tengo ni la más mínima oportunidad contra ti, Son Goku. Estás a un nivel completamente diferente al mío, y no tiene ningún caso que luche contigo si el resultado de todas maneras será el mismo. Respondió, sin siquiera girarse. Goku lo observó unos segundos más, viendo cómo su figura se alejaba del centro del estadio. ¿Y la verdadera razón?, preguntó nuevamente esperando una respuesta diferente. Ante esto, Todoroki volteó el rostro apenas lo suficiente. Con una mirada extrañamente serena. Yo tenía razón, Son Goku, Midoriya y tú se parecen demasiado, los dos son un par de entrometidos. La sonrisa que apareció en su rostro fue casi imperceptible para todos, excepto para Goku, quien respondió con un gesto amable, una sonrisa tranquila y cargada de orgullo, mientras el eco del combate aún vibraba en el estadio. La tensión aún flotaba en el aire cuando fue rota por la voz estridente y llena de energía de Present Mike. Muy bien, damas y caballeros. Por fin tenemos a los dos últimos finalistas.
En el combate final del Festival Deportivo de la UA, se decidirá quién es el verdadero vencedor. Prepárense, porque dentro de unos cuantos minutos comenzará el combate. Las pantallas del estadio se iluminaron, revelando los nombres y rostros de los combatientes finales. Son Goku contra Katsuki Bakugo. En ese momento, y casi por reflejo, Goku giró el rostro en dirección hacia las gradas donde se encontraba la clase 1A. Sus ojos buscaron instintivamente aquella mirada encendida, llena de rabia, orgullo y ese sentimiento salvaje tan característicos de Bakugo. Sin embargo, no encontró nada. El asiento estaba vacío. Bakugo ya no estaba allí. Por alguna extraña razón, había abandonado su lugar, como si no le importara en lo más mínimo el combate final contra él. Aquella ausencia resultaba más inquietante que cualquier mirada cargada de odio. Son Goku permaneció observando unos segundos más, en silencio, intentando comprenderlo, sin obtener respuesta alguna. Sin decir palabra, se dio la vuelta y abandonó el escenario, pues aún quedaban unos minutos antes del enfrentamiento definitivo. Prepararemos todo para el siguiente combate. Por lo mientras, pueden tomar un pequeño descanso, audiencia querida, anunció Present Mic por fin. El estadio se relajó apenas un instante, aunque la emoción seguía latiendo con fuerza. Todos lo sabían. Dentro de pocos minutos, los dos combatientes más temidos y poderosos del festival se enfrentarían cara a cara. Mientras tanto, en las gradas donde se encontraba la clase 1A, la emoción era palpable. El ambiente vibraba con murmullos, risas y expectativas desbordadas. ¡Qué emoción!, exclamó Mina con su energía inagotable, casi saltando en su asiento. No sé ustedes, pero creo que era obvio que esto terminaría así desde el principio, comentó Kyoka, con su tono apagado y tranquilo de siempre, observando el estadio con calma. Pues yo estoy muy intrigada por cómo concluirá este combate, Hiru. Añadió Tsuyu Asui, con su habitual neutralidad, sin dejar de mirar la pantalla gigante. Los chicos de la clase discutían entre ellos, hablando todos al mismo tiempo, apostando, levantando la voz, cada uno convencido de tener la razón sobre quién saldría victorioso. En contraste, Uraraka permanecía sentada, con una postura serena, aunque en su interior había una ligera inquietud. Sabía lo poderoso que era Son Goku, pero también conocía demasiado bien de lo que Bakugo era capaz cuando se tomaba algo en serio. Por su parte, Momo Yaoyorozu se levantó de su asiento. Por sugerencia de Toru, Mina y Tsuyu, decidió acompañarlas a comprar algo durante el breve descanso. Afuera, entre los puestos del estadio, el bullicio era más ligero, casi festivo. Las cuatro terminaron comprando algodón de azúcar, dispuestas a disfrutar de esos minutos de calma antes del combate final. Fue entonces cuando Momo sintió un leve toque en la cadera. Se giró con rapidez y se encontró con una pequeña niña que, con timidez y una sonrisa brillante, le ofrecía un pequeño peluche, además del algodón de azúcar que ya sostenía. Señorita Momo, solo quería decirle que usted es muy bonita y que lo hizo increíble en el festival. Espero que el siguiente año usted pueda ganar, dijo la niña antes de salir corriendo, perdiéndose entre la gente. El corazón de Momo dio un pequeño latido inesperado. Las palabras resonaron en su mente, trayendo consigo el recuerdo de la voz tranquila y sincera de Son Goku. Sin darse cuenta, una sonrisa suave y serena se dibujó en su rostro mientras apretaba ligeramente el peluche entre sus manos. Los pasillos de los vestidores estaban en silencio, iluminados por luces frías que alargaban las sombras sobre el suelo. Son Goku caminaba con paso tranquilo, las manos relajadas, la respiración controlada. A simple vista parecía sereno, pero su mente ya estaba enfocada en lo que vendría. Fue entonces cuando Bakugo apareció, topándose frente a frente con su compañero ruso. El joven Saiyajin lo observó apenas un instante y, fiel a su naturaleza calmada, habló con una voz amable y directa mientras extendía la mano. ¿Listo para nuestro combate? Bakugo. Bakugo ni siquiera se detuvo a responder. De un golpe seco, apartó la mano de Goku y avanzó sin frenar, chocando su hombro contra el del joven ruso, obligándolo a moverse ligeramente. El gesto fue brusco, cargado de desprecio. Pero Bakugo siguió caminando como si nada. Goku lo miró unos segundos, su expresión endureciéndose apenas, como el filo de una hoja que acaba de afilarse. No dijo nada. Simplemente decidió ignorarlo y continuar su camino. Pero entonces, Bakugo se detuvo en seco. Sin girarse, sin mirarlo siquiera, habló con voz baja, venenosa. Si haces lo mismo conmigo, te delataré con todos. Goku se detuvo al instante.
Giró ligeramente el rostro, quedando frente a la espalda del explosivo. ¿Eh? Murmuró, genuinamente confundido. Si te contienes conmigo en el combate, si me subestimas, continuó Bakugo, le diré a todos tu secreto. No hubo más palabras. Bakugo retomó su camino, perdiéndose entre los pasillos, dejando atrás un silencio pesado. Son Goku permaneció inmóvil unos segundos. Su expresión ya no era neutral. Había algo serio, casi molesto, tensando su mirada. Sin decir nada, apretó ligeramente los puños, y luego siguió caminando. Ninguno de los dos se dio cuenta de algo importante. Desde el pasillo contiguo, ocultándose tras la esquina, una figura de cabello castaño había escuchado cada palabra. Y su corazón latía con fuerza ante lo que acababa de descubrir.